nuestro primer invitado, el especialista Jorge, nos va a decir qué es el barroco. El día de hoy vamos a hablar del barroco. Bueno, el barroco fue un movimiento el cual se dio desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII. Bueno, el barroco se difundió por toda Europa y América Latina junto con las regiones colonizadas por Europa. Bueno, el barroco se define como el arte del placer caracterizado por tres cosas: el efectismo, la espectacularidad y su emocionalidad. Por otra parte, el barroco se dio durante la época de la Ilustración, que como bien sabemos es el cambio de pensamiento teocentrista al antropocentrista, dando así cambios de manera política, social, cultural, económica, entre otras. Esto apoyado por las obras y literatura barroca. Bueno, y por otra parte, el barroco se deriva del portugués barroco, valga la redundancia, el cual significa perla de tipo irregular. Bueno, muchas gracias, Jorge. Continuamos con las características y el contexto histórico. Paula Jurado y Paula Castellanos nos explicarán estos aspectos. Gracias. Contexto histórico del barroco. El barroco se caracterizó por tener una sensibilidad pesimista, crítica y conceptualmente compleja gracias a los hitos históricos de los años previos. El primero fue el descubrimiento de América en 1492. Este favoreció la consolidación del absolutismo, la colonización y la conquista de América. Le sigue la Reforma Luterana de 1517 y la Contrarreforma Católica de 1545. Ambas rompieron la unidad cultural y espiritual dentro de Europa en aquella época. La tercera es la aparición de la teoría heliocéntrica de Copérnico hacia 1543. Fue un impacto de teorías científicas de Kepler y Galileo, lo cual cuestionaban tanto el creacionismo cristiano como el antropocentrismo. Y como último punto, podría decirse que la crisis que vivió en el siglo XVII Europa, lo cual la cultura fue, bueno, el ambiente cultural fue fragmentado y los artistas o las tendencias artísticas fueron diversificadas. Gracias. Gracias, Natalia. Yo voy a explicar las principales características que marcaron este periodo. Una de ellas fue que en el arte exponía el gusto por lo extravagante, por lo elegante y el exceso de ornamento. Estos les daban mucho valor al detalle y buscaban la espiritualidad de las sensaciones y las pasiones internas. Otra de las características es que en el arte el contraste de las luces con la oscuridad era muy importante. Otra característica del barroco es que tienen muy en cuenta el dualismo y la contradicción. El dualismo es una doctrina que afirma que existen los dos principios más importantes, que son el bien, la existencia entre el bien y el mal. En la literatura barroca, los textos reflejaban elementos rebuscados y casi siempre extravagantes, donde se valoraban los juegos de contraste muy detallados. Otra es que en el lenguaje de ese movimiento intentó unir los valores medievales a los de la cultura griega y la latina, los cuales fueron evidenciados en el Renacimiento. Bueno, esas fueron las características del barroco. Gracias, señoritas. Bueno, yo les quiero contar acerca de los temas que predominaron en el barroco. Iniciamos con las obras de mitología e historia, en las cuales predominaron las escenas de mayor conmoción y dramatismo. Por otro lado, pudimos ver muchas obras sobre religión, ya que la religión católica fijó la iconografía como medio para prevenir la herejía. Por otro lado, pudimos ver obras sobre la fugacidad del tiempo con distintas posturas sobre la muerte. Y por último, pudimos ver obras sobre la vida cotidiana y las realidades sociales de la época. Ahora vamos con Juan David y Gabriela, que nos van a contar acerca de los autores y obras más destacadas del barroco. Buenos días, mi nombre es Juan David Villalcázar Ruge y les voy a hablar sobre los mayores exponentes de la literatura del barroco. Comenzamos con Luis de Góngora. Nació en España en 1561 y murió en 1627. Fue un poeta y dramaturgo español del siglo de oro y representante del gongorismo. A continuación, les presentaré a Lope de Vega, que nació en España en 1562 y murió en 1635. Fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español y uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Otro de los mayores exponentes fue Francisco de Quevedo. Nació en España en 1580 y murió en 1645. Fue un escritor español del siglo de oro, representante del conceptismo. Luego vino Tirso de Molina. Nació en España en 1579 y murió en 1648. Fue un religioso mercedario español que destacó como dramaturgo, poeta y narrador de esta época.
Destacaba sobre todo como un autor dramático. Ahora hablaré de Pedro Calderón de la Barca. Nació en España en 1600 y murió en 1681. Fue un escritor español, conocido fundamentalmente por ser uno de los más insignes de literarios de la época del Siglo de Oro, en especial por su teatro. Ahora hablaré sobre Sor Juan Inés de la Cruz. Nació en Nueva España en 1648 y murió en 1695. Fue una religiosa jerónima y escritora neohispana, exponente del Siglo de Oro de la literatura en España. Considerada por muchos como la 10ª musa, cultivó la lírica, el auto sacramental y el teatro, así como la prosa. Ahora les voy a hablar de uno de los mayores representantes de la música del barroco, y es Antonio Vivaldi. Nació en Italia en 1678 y murió en 1741. Fue un compositor, violinista, profesor y sacerdote católico veneciano del barroco. Su maestría se refleja en haber crimentado el género del concierto, el más importante de su época. Gracias, Juan David, por tu información. Ahora vamos a hablar de obras de estos grandes autores barrocos, empezando por Fábula de Polifemo y Galatea, de Luis de Góngora. La obra cuenta los amores de Cíclope Polifemo y la hermosísima ninfa Galatea. Su amor por Galatea no es correspondido, pues está enamorada de Asis. Se trata de una fábula de transformaciones de tema mitológico enmarcado en un cuadro pastoril con importante presencia del entorno rural. Sigamos con El Vergonzoso de Palacio, de Tirso Molina. El Vergonzoso desarrolla uno de los temas favoritos de este tipo de comedias de ambiente palatino, el del plebeyo que tiene ansias de ascenso social y que finalmente descubre que es de origen noble. Ahora hablaremos de La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. La vida es sueño es una obra de teatro de Pedro Calderón de la Barca, estrenada en 1635 y perteneciente al movimiento literario del barroco. El tema central es la libertad del ser humano para configurar su vida sin dejarse llevar por un supuesto destino. Claro que no podemos dejar de un lado los ejemplos musicales del barroco. Jean-Philippe escribió Tambourin en 1724. El mayor compositor del barroco francés escribió esta simpática bagatela para clavecín, que con el tiempo se hizo ampliamente popular y hoy es quizás, valga la paradoja, su pieza más popular. Y por último, sin olvidar la arquitectura, está la Basílica de Santa Croce en Florencia. Es un ejemplo brillante del estilo barroco. Es la iglesia franciscana principal más grande del mundo. La basílica atrae no solo por su estilo arquitectónico único, sino que también por la gran decoración interior. Gracias por esa información. Ahora vamos a hablar de algunas de las áreas en las que se vieron obras del barroco. Iniciaremos con la literatura. Ángela nos explica. Ahora vamos a continuar con la literatura en el barroco. Bueno, esta tuvo una manifestación literaria que se llevó a cabo en Europa, especialmente en España, después del Renacimiento y a la vez con el llamado Siglo de Oro español. Es allí donde en España se volvió una tendencia en su mayor esplendor y desarrollo. Vamos a continuar con la literatura en el barroco. Bueno, esta es una manifestación literaria que se llevó a cabo en Europa y especialmente en España, después del Renacimiento y coincidiendo con el llamado Siglo de Oro español. Bueno, es allí donde tuvo en España una gran tendencia en su desarrollo y un esplendor. Continuando, la literatura del barroco valoró la libertad absoluta para crear y distorsionar los temas, como la condensación conceptual y la complejidad en su expresión. Esto tenía como la finalidad de asombrar y maravillar al lector. Seguido tenía dos corrientes estilísticas muy importantes. Estos eran el conceptismo y el culturalismo. Bueno, también estas tenían como dos facetas de estilo barroco que compartían los mismos propósitos, que era la creación y complicación del artificio. Ahora seguimos con las características de la literatura barroca. Bueno, principalmente esta literatura seguía como la continuidad del Renacimiento en temas, géneros y formas. Con su manifestación de una nueva sensibilidad que reflejaba los problemas de la época y sus ideas filosóficas. Bueno, también los escritores buscaban como una originalidad y surgen novedades en los géneros literarios. Bueno, también se originó un tratamiento diferente en temas clásicos y la reaparición de viejos temas medievales. Era que este nuevo estilo pretendía como sorprender y cuya base sería la finalidad de como un reto de inteligencia al lector.
Bueno, en especial tenía las dos claves de los más importantes estilos, que era el culturalismo y el conceptismo. Ahora vamos con el culturalismo. El culturalismo se enfocaba principalmente por la preocupación de la belleza formal. Otra idea sería la tendencia a la idealización de la realidad. Y por último, la búsqueda de un esplendor estilístico. Vamos con el conceptismo. Bueno, este consistía en la preocupación por la expresión del contenido, también en tender a la sutileza y se basa en asociaciones ingeniosas de palabras o ideas. Por último, su ideal es el laconismo, que era como dar ideas brevemente, y la sentenciosidad. Otra característica era la presencia constante del pesimismo y el desengaño, al que sirven de expresión tópicos y motivos como las flores que se marchitan, las ruinas y la nostalgia. Bueno, por otra parte, tendía a tener una expectativa por un mundo mejor, el tema de la muerte y la idea de un mundo como teatro y la vida como sueño. Otra característica es la lengua literaria, que es enriquecida con la incorporación de cultismos y con el retorcimiento de expresivo que producía con los juegos de palabras, la acumulación de imágenes, metáforas y paradojas, que eran características de esta literatura. Ahora seguimos en la literatura con los géneros literarios. Bueno, en la literatura se siguieron desarrollando géneros conocidos con la narrativa, la prosa y la poesía. Bueno, y con uno de los géneros literarios, que era la poesía barroca, principalmente debido al contexto que ya por sí se estaba dando, que era como un contexto desesperanzador por parte de los autores, que bueno, la poesía vino a ser una de las formas literarias más explotadas por los escritores de este periodo, ya que en sí su expresión era de los sentimientos como forma especial. La poesía barroca tenía una muy fuerte relación con la poesía bucólica. Bueno, su relación era que se trataba de una poesía pastoril cultivada antes de la antigua Roma, que vuelve a la vida en el barroco. Bueno, los amores pastoriles y las representaciones de la vida rural del pueblo llano era como su principal característica también de la poesía. Bueno, en ellas se hacían centrales estos temas y muy populares para los lectores. Dana también nos hablará de algunos de los aspectos de la literatura y nos contará sobre la arquitectura barroca. Muchas gracias, Natalia. Continuando con el tema de la literatura barroca, yo les voy a hablar acerca de su prosa. Miguel de Cervantes Saavedra era uno de sus mayores representantes. Hay dos formas novelescas notables en la prosa barroca. La primera es la picaresca, donde se habla sobre las personas pobres, se muestra la realidad y la vida bajo la que vivían los plebeyos. Y en el otro extremo está la cortesana, donde vemos cómo viven las personas adineradas bajo sus lujos y sus excentricidades. Un ejemplo de novela es Don Quijote de la Mancha. En este género surge la modernidad y la polifonía, la posibilidad de la sátira y la burla bajo un lenguaje de figuras retóricas y alusiones mitológicas. Y ahora les hablaré un poco de la arquitectura barroca. La arquitectura barroca es un periodo de la arquitectura que vino precedido por el Renacimiento y el manierismo. Se generó en Roma durante el siglo XVII y se extendió hasta mediados del siglo XVIII por los estados absolutistas europeos. Fue un estilo artístico bastante despreciado por los historiadores modernos, ya que lo consideraban algo anticlásico, al igual que el estilo gótico. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, los historiadores de vanguardia han logrado revalorizarlo. Inicialmente se utilizaba para expresar el triunfo de la Iglesia Católica Romana sobre la Reforma Protestante. Sin embargo, tiempo después también representaba el régimen absolutista en forma de palacios magníficos. También se construían edificios barrocos para glorificar el poder de los primeros reyes católicos de la historia. Las características de esta arquitectura es que mantuvo la simetría que se tenía en la arquitectura del Renacimiento. También vemos que las torres fueron construidas no como soporte, sino como un simple adorno. Se mantenían las líneas curvas más que las rectas y se intentaba crear una sensación de movimiento. Se integraba la arquitectura con la pintura y vemos que siempre se encontraban torres, cúpulas y domos. La palabra barroco significa no armonioso, es irregular. En los ejemplos de arquitectura tenemos el Palacio de Versalles en Francia, la Basílica de San Pedro en Roma y la Capilla de Pósito en Guadalupe, México.
De los arquitectos más representativos de esta época encontramos a Gian Lorenzo Bernini, que construyó la Plaza de San Pedro, Francesco Borromini, que construyó la Iglesia de San Carlos, y Domenico Fontana, que construyó el Palacio Real de Nápoles. Por último, Nicolás nos va a contar sobre la música que pudimos ver en el barroco. Bueno, yo les explicaré los géneros musicales más influyentes y representativos del barroco. Empecemos con el más influyente, uno de los más influyentes y más importantes. También conocido por ustedes, es muy reconocido, es la ópera. Bueno, esta está impulsada por el compositor Claudio Monteverdi, el cual integraba la parte teatral con la parte musical. Acá habían recitativos, donde también se presentaban coros. Bueno, vamos con el relato, género musical relato. Ustedes se preguntarán, ¿por qué relato? Pues es que esta tenía tema religioso, de ahí viene su nombre. Esta tiene una gran diferencia y una gran curiosidad, que es que a diferencia de la ópera, esta no se significa. Bueno, vamos con la cantata. Es una forma musical diferente a ser cantada. Esta también tiene temas religiosos, donde se presentan características como son los instrumentos y los coros. Bueno, vamos con la sonata, que es la expresión de uno o más instrumentos musicales. Por ejemplo, es la exposición, por decirlo así. Bueno, estos fueron algunos de los temas o géneros musicales más influyentes del barroco, y ya expuestos verdaderamente cómo fueron influyentes. Por esta emisión. Gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima emisión.